Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Que el Señor nuestro Dios esté con todos ustedes y con su Santo Espíritu. Hoy, Padre Eterno, te agradezco inmensamente por todo lo que tú has planificado para mí hoy, por todas las cosas que tú has organizado para que yo tenga un día espectacular. Te doy gracias también por las cosas que vas a permitir, quizás que no me agraden tanto, pero que tienes un propósito a través de ella. Oh Señor Dios, a ti todo el honor y toda la gloria, porque tú eres un Dios santo y bueno. Jesús, en este día te agradezco tu presencia en mi vida. Agradezco tu presencia, agradezco tu amor, tu entrega y tu misericordia. Esa vez que entregaste tu corazón, tu alma y tu cuerpo, tu vida misma por mí, Señor, para salvarme. Te doy gracias. A ti pido una unción especial de tu Santo Espíritu. Ese Espíritu Santo que necesito para poder entender, para poder escucharte, para poder darte gracias, para poder seguir adelante. Envíame tu Santo Espíritu en este instante y a todos los que en este momento están aquí junto a este cafecito en el día de hoy. Bendito eres, Señor. Bendito y alabado eres. Y a ustedes, mis hermanos, salud en este nuevo cafecito que los tenía un poco abandonado. Pero cuando me envuelvo con mucho trabajo, la verdad es que las mañanas no me dan abasto. Mis hermanos, días atrás estábamos recordando y celebrando lo que es el Pentecostés. Nosotros, los católicos, recordamos el Pentecostés. ¿Por qué? Porque es el nacimiento mismo de la iglesia. Fue aquel día en que el Señor escogió para darnos ese último clic, ese último encendido para que los cristianos se organizaran en una sola y única iglesia. Entonces, es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos qué pasó y también quién es el Espíritu Santo. El misterio más grande de nosotros los católicos cristianos es la venida del Espíritu Santo, sí, el Pentecostés, pero más que todo es la Divina Trinidad. Esto es un tema que amerita otro cafecito, pero definitivamente hablar del Espíritu Santo sin mencionar que es la tercera persona de la Divina Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo Jesús y Dios Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que Dios Padre nos prometió desde el principio de la creación, porque el Espíritu Santo habitaba en la tierra y se movía en la faz de la tierra desde el principio de la creación. Pero ese Espíritu Santo, quien es, como dije, la tercera persona de la Trinidad, se nos prometió a nosotros, porque Él sabía que nosotros íbamos a necesitar la fortaleza y la bendición que es el Espíritu Santo. Entonces, Jesús de igual forma nos lo prometió. Cuando sus discípulos se entristecieron, cuando
le hablaba sobre su partida, sobre su muerte, sobre su ida, que iba a apartarse de nosotros, o sea, de ellos, él les dijo, más vale que yo me vaya, porque vendrá la promesa. Recibirán ustedes la promesa del Padre, el Paráclito, el Consolador, aquel que les va a fortalecer para poder estar sin mí. Imagínense que Jesús, siendo Dios, siendo el Mesías, les decía a ellos, más vale que yo me vaya. ¿Por qué los discípulos y nosotros también necesitamos el Espíritu Santo? Mis hermanos, Jesús, como dije, siendo Mesías, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, nuestro Salvador, quien murió en la cruz y dio hasta su última gota de sangre por ti y por mí, por todos los que eran, los que estaban y los que vendrán. Dijo que era importante que Él se fuera para que llegase el Espíritu Santo, porque Él sabía que lo necesitábamos. Y estos que duraron con Él 3 años aproximadamente, unos más que otros, porque quizás unos llegaron después y no tuvieron quizás los 3 años públicos que tuvo Jesús. Quizás alguno tuvo 3 años y piquito, otro tuvo 2 y 8 meses, whatever, pero 3 años de vida pública de Jesús, sabiendo que era, bueno, Él se los dijo, no todos lo creían de igual manera, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, el enviado, el esperado. Y no entendían muchas veces las parábolas que les decía, no entendían muchas veces los mensajes que les explicaba, no entendían inclusive que Él era el Mesías. Cuando Él les dijo, ¿quiénes dicen que soy? Unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres... ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y solo Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Tú eres el al que esperábamos. Por eso era una de las gran razón por la que ellos necesitaban la unción del Espíritu Santo y la compañía del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús les dijo, ustedes van a recibir el Espíritu Santo, era por eso. Y ahí en Pentecostés recibieron esa brisa cálida. En este momento, esa llama de fuego, porque el Espíritu Santo aparece en nuestras vidas y aparece de manera diferente. Puede ser en forma de viento, en forma de lágrimas, en forma de un estremecerse, de manera de como en ese momento fueron llamitas de fuego encima de cada uno de ellos. En fin, puede ser en silencio. El Espíritu Santo no necesariamente siempre tenga que dar una presencia física visible o que se sienta. Él es el gran Dios que está presente a nosotros y que no lo vemos. Bueno, a Dios Padre tampoco lo vemos, pero a este lo sentimos. Dios Padre, nuestro Creador, Jesús es nuestro Salvador y Él es quien habita en nuestro corazón. Nosotros somos quienes lo tenemos y le podemos abrir nuestro corazón y le dejamos
a Él, ser el huésped de nuestro corazón. Y con Él, así como hicieron los discípulos que de inmediato los recibieron, se les abrió el escucha, se les abrió el entendimiento y pudieron predicar y lo más importante, pudieron salir de donde ellos se escondían por miedo a que lo encontraran. Jesús, al enviarle al Espíritu Santo como consolación a ese grupo que se escondía en esa habitación, ellos se escondían en un lugar porque temían que lo fueran a buscar, como estaban todavía persiguiendo a los cristianos. Estos se escondieron y hasta no recibir el Espíritu Santo, ellos no salieron de allí, no pudieron empezar su vida de evangelización. Por eso a mí me da una forma de decir, tanta risa cuando escucho que un predicador o que un evangelizador o que un servidor ignora la importancia del Espíritu Santo. No como falta de respeto, pero en su vida de fe, no le da la importancia, la prioridad o la necesidad en sí del Espíritu Santo. Yo por eso amo al grupo donde pertenezco, la Renovación Carismática. Porque a través de la Renovación Carismática, en el mundo entero, se le dio ese matiz necesario e importante al Espíritu Santo. No puede haber un cristiano que no reconozca la importancia de tener al Espíritu Santo en su vida, en su corazón, y mucho menos un siervo, una sierva, un servidor, un ministro, nada. Un sacerdote, un religioso, una religiosa. Mis hermanos, nosotros necesitamos invocar, pedir, añorar al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él es quien nos da los dones que Dios tiene guardado para nosotros. Él es quien nos bendice a través de la fortaleza, a través de no tener miedo, a través del entendimiento. Es la manera como podemos entender lo que Dios quiere de nosotros. Es la manera de entender lo que Dios espera de nosotros. Es la manera de entender por qué pasamos esto o aquello. Es la manera de entender la voz de Dios, el propósito de Dios. Y es la manera de entender que Jesús murió por ti y por mí. Es la manera de entender por qué tenemos que ver la cruz con devoción. Es la manera de entender que María fue el primer santuario de Dios Hijo. Es la manera de entender por qué yo estoy pasando lo que estoy pasando. Es la manera de entender o de esperar a entender qué quiere Dios a través de esta prueba o de aquella situación o de aquella muerte o de aquel accidente o de aquella enfermedad o de esta enfermedad. Es la manera como Dios nos habla. Mis hermanos, fueron 3 años y pico que Jesús estuvo hablándoles y pudieron entender y fortalecerse después de recibir el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es quien nos dota, quien nos abastece de fortaleza, de consuelo, de amor, de aceptación, de entendimiento. Él es quien viene lleno de regalos para nosotros. Esos regalos que nos hacen mejores personas, mejores cristianos, mejores servidores. Nos abren el entendimiento, nos abre el entendimiento. Y por eso nosotros tenemos que conocer, que pedir al Espíritu Santo. Pedir el Espíritu Santo a nuestro Señor. Decirle a Él, ven Santo Espíritu de Dios. Con solo llamarlo, con solo pedirlo, recibimos el Espíritu Santo. Solo tienes que llamarlo. Eso nos los dice Jesús. Nos lo enseñó Él a través de los discípulos. Solamente tienen que llamarlo. Ven Espíritu Santo y quédate aquí junto a nosotros. Ven Espíritu Santo y abre nuestros oídos. Ven Espíritu Santo y abre nuestros ojos. Ven Espíritu Santo y calma mi ansiedad. Ven Espíritu Santo y hazme entender. Ven Espíritu Santo y consuélame. Ven Espíritu Santo, huésped del alma, como dice la palabra, huésped de tu corazón, para que el Espíritu Santo habite en ti. Tienes que tener un corazón dispuesto, apto, porque el Espíritu Santo no puede habitar en un corazón lleno de suciedad y lleno de maldad. Ven Santo Espíritu de Dios y quédate en este lugar. Ven Santo Espíritu de Dios y quédate en mi corazón. Díselo. Ven Santo Espíritu de Dios y quédate en mi corazón. Que el Señor les bendiga.